autores, la editorial. Estamos con Alexander Editorial Hoyos, Presencia Viva. Que editó con nosotros, transmite para la voz de Macondo, el presidente interino de Colombia, Alejandro Muñoz. Presenta el lanzamiento Dufay Bustamante, poeta, editorialista. Un proyecto con el que inauguramos la colección de poemarios. Un video, un catálogo se expande, libros que se vuelven exposiciones, libros que se vuelven ambientes sonoros, exposiciones gráficas, libros interdisciplinarios. Y bueno, esto es una muestra de los proyectos que hemos realizado los últimos 4 años que tiene la editorial. Diferentes logos. Hoy estamos también presentando la oficina de detectives, uno de los más recientes proyectos de la editorial. Algunas presentaciones. El proyecto Colorearte que hicimos con un colectivo de desmovilizados, firmantes de la paz, y Fotosíntesis del Ser, que estamos presentando hoy con el autor. Ya después hemos ido desplegando las traducciones desesperadas, clásico de la literatura norteamericana, también algo de poesía contemporánea de la India, traducida del inglés y del portugués al español. Y también inauguramos traducciones desesperadas, narrativa breve, 5 autores brasileños traducidos por Juan Camilo Perdomo Morales. El primer proyecto de la editorial, Sudan los Cristales, de mi autoría, que se convirtió también en disco. Algunos recursos, algunas páginas que integran los libros, algunos recuerdos de presentaciones en otras ferias. Ese es el logo de nuestra colección de novela gráfica y dibujantes, y algunas participaciones en otras ferias independientes. Nuestra novela gráfica Dioses de Barrio, y algunas páginas que se vuelven una exposición, se expanden hacia lo galerístico, museográfico. La colección que inaugura Paula Capulla Dorado con su Tratado Salvaje. Algunas páginas interiores del libro. Un libro que sobre la poesía, sobre los poetas, sobre el rol de los poetas en la sociedad, sobre sus hábitos, sus anacronismos, sus gestos heredados, bueno, pensamiento a propósito de la poesía. Una colección que aún no hemos inaugurado, que está basada en primeras obras de poetas clásicos o contemporáneos, y algo sobre la estanza literaria, que es nuestra sala de audiciones para las letras, y también unas participaciones con las jornadas universitarias de poesía, con el Festival de Poesía de Bogotá, de Pereira, presentaciones en lugares no convencionales, en los
los que se mezclan fiesta, literatura, música, exposiciones y bueno, esto fue el catálogo expandido y ahora vamos a los que estamos presentes. Fotosíntesis del ser de John Alexander Serna Hoyos es un fotolibro y un ensayo que fusiona los conocimientos ancestrales y cosmogónicos de varias culturas y varias civilizaciones y los adapta a los nuevos lenguajes, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas que tiene la humanidad de vertirse en los medios actuales. John Alexander presta el servicio de consultoría, es una persona que lleva más de 20 años investigando sobre la visión, qué visiones son pertinentes para esta época, para el futuro. Entonces establece una serie de conjeturas entre imágenes y texto que vislumbran y atisban pues ciertas verdades que se han resignificado para esta época y hasta llegar a un punto en el que llegué a decirle a ese género sabiduría artificial. Entonces, sin más, les dejo con la presentación que el propio autor hace de su obra. Bueno, mucho gusto, encantado de estar en la Feria del Libro de Bogotá este año, presentando esta obra, Fotosíntesis del Ser, un llamado a recobrar la esencia, un llamado a elevar nuestro nivel de conciencia de ser. Es un tema que se toca en el libro, elevando la conciencia de ser, y es un tema que lleva a la humanidad a introspeccionarse, a reflexionar de quién es el hombre, quién es el ser, quién es esa criatura que lo compone. Entonces, Fotosíntesis del Ser nos lleva a una reflexión, nos lleva a una gran reflexión, y es darnos cuenta de la conciencia del ser. Porque dentro de la sociedad moderna, dentro de la línea del tiempo que hasta el momento hemos cruzado, hemos vivido varios ciclos solares. De eso habla el libro específicamente, de que estamos en tiempos de fotosíntesis. Estamos en un tiempo determinado en donde la luz del sol central de la galaxia está generando cambios a nivel molecular, a nivel celular, a nivel genético en el hombre, y eso está haciendo que el ser humano empiece a pensar diferente, que el ser humano empiece a introspeccionarse, a preguntarse cuál es su objetivo, cuál es su principal razón de vivir, la razón de su existencia, que es uno de los temas que tratamos dentro de la fotosíntesis del ser. De los tiempos de fotosíntesis que nos encontramos, que son ciclos, eras planetarias que ya han ocurrido y que han llevado al ser, al hombre, al crecimiento que hoy tiene. Entonces hablamos desde tiempos y fechas cruciales como el 11 de agosto de 1999, cuando el planeta se puso en el centro y se alineó en una alineación perfecta que predijeron los mayas, donde el centro era la Tierra. Entonces en 1999 se determina, digamos que el comienzo de una era solar de grandes transformaciones en el ser humano, y ese ciclo se termina en el año 21 de diciembre del año 2012, donde también los mayas, la sabiduría ancestral,
nos habla de que iba a llegar una sincronicidad con el Sol de la galaxia, pero más que eso es con nuestra propia esencia. Entonces mucha especulación hubo a raíz del año 2012, del 21 de diciembre del año 2012, pero era un cambio, era un símbolo, era una señal, era un código, era un cifrado que se entregaba en ese momento, donde se abría un nuevo ciclo galáctico. Y ese ciclo galáctico pues duró hasta el año 2024, que ya acabamos de pasar el año 2024, donde se determinaba que el ser humano tenía que hacer los cambios necesarios de conciencia para poder ascender, para poder continuar como especie, como ser que tiene un objetivo de vida principal, y es su evolución y es su florecimiento. Entonces los tiempos de fotosíntesis en los cuales nos encontramos en este momento, donde hay una crisis de conciencia, hay una crisis de la moral, y para eso llega fotosíntesis del ser, para comprender que debemos de elevar la conciencia del ser, porque la conciencia del ser es, digamos que, una ley eterna en las humanidades. El nivel de tu conciencia de ser determinará tu realidad, pero eso tiene que ver con tu autoconcepto, cómo me siento yo conmigo mismo, cómo es la imagen que yo tengo de mí mismo y cómo yo respondo ante las limitantes, ante las creencias limitantes que yo he formado, que muchas veces ya son adquiridas o aprendidas por un sistema, por la generación, por la familia. ¿Cómo respondo yo hacia eso? ¿Cómo yo me introspecciono ante mi propio ser, ante mi propia conciencia, y puedo determinar quién soy yo? Mediante el autoconcepto. Entonces, ¿cuál es tu autoconcepto? ¿Cuál es tu conversación interna que te lleva a reconocerse como un ser, para hacer esa fotosíntesis? Porque tiene que ver con el proceso de la semilla. La semilla entra en la tierra, pero germina, crece, florece y da frutos finalmente. Y el ser humano es eso también, es ese mecanismo de vida perpetua, permanente, pero que él se ha olvidado de su conciencia, de su ser. Entonces hacíamos una gran reflexión, y es que tú eres, antes de nacer, eres consciente de que eres un ser venido de la fuente. Antes de que tú nacieras, tú eras consciente de tu ser, pero cuando tú naces en este momento, tú eres consciente de ser una persona, pero has olvidado la conciencia de tu ser verdadero, de tu ser real, porque cuando llegas a nacer, toda la dimensión 3D lo que empieza a generar son creencias, son dogmas, son situaciones que van marcando la identidad de ese ser humano. Entonces, la fotosíntesis del ser es un legado espiritual que se ubica principalmente en estos grandes temas: el hombre, la naturaleza y el universo. El hombre como esa sustancia creadora universal que posee esa esencia misma, y que en su ser se encuentran los integrantes divinos que dan vida a todo lo que existe. Su mente y su corazón, su espíritu, son los catalizadores de la manifestación de sueños y realidades, los que les contaba ahorita. La conciencia de ser es la que manifiesta todo en su interior, todo en el externo. Tal como tú te sientas contigo mismo, así va a ser tu realidad. Entonces, ¿cómo desde allí nosotros podemos catalizar nuestra verdadera identidad? Entonces, ¿cuál es tu identidad de ser? Es una pregunta. ¿Cuál es tu identidad de ser? La naturaleza. La naturaleza, que en sus 4 elementos nos enseña lo que es el pensamiento sistémico y orgánico. Cómo la naturaleza posee esas facultades espirituales recíprocas que nos llevan a un desarrollo sostenible de cierta forma, y que nosotros como seres humanos que estamos inmersos en esa gran naturaleza, encontramos el poder para renacer, porque el árbol tiene conciencia de ser, el agua tiene conciencia de ser, el sol tiene conciencia de ser, pero el ser humano
tiene conciencia de ser aún, se ha olvidado. Ya sabemos que antes de nacer el ser sí poseía esa conciencia de ser, pero cuando nace y es consciente de ser una persona, un hombre o una mujer, él es consciente, pero se le ha olvidado de que posee un ser divino, una esencia universal. Entonces, es muy importante cómo nosotros, a través de las energías y de la luz electromagnética que estamos absorbiendo como seres humanos constantemente del exterior, nos alimentamos de esa energía para poder sintetizarla y llevar un fruto, y eso se ve constantemente en la vida. Entonces es muy importante, muy interesante, porque Bogotá tiene un legado histórico ancestral muy importante respecto a lo que le estoy hablando. Y uno de los temas fundamentales que íbamos a tocar y que vamos a tocar acá en esta presentación del libro Fotosíntesis del Ser, porque es una mirada a todo el conocimiento ancestral, a todo el conocimiento de la cosmovisión y de la cosmogonía ancestral de nuestros pueblos latinoamericanos, y una de ellas es la profecía de Bochica, que era el gran dios de Colombia, y él habló específicamente de la profecía sobre Bogotá, donde ocurriría una gran sanación, y predijo que la humanidad iba a vivir una gran crisis espiritual y de conciencia, pero que Bogotá iba a ser epicentro de grandes transformaciones. Usted ahorita que me decía lo del presidente interino, es verdad, Bogotá va a ser una ciudad que va a generar grandes cambios a nivel mundial, porque va a ocurrir una sanación espiritual. Sí, eso lo decía Bochica, el gran dios de Colombia, y que habitó en el siglo XII antes de Cristo en estos territorios, en esta región, y que predijo eso, predijo que iba a llegar una gran sanación, muy importante en la sanación de los corazones. Pero esto tiene que ver también con la profecía de los guerreros del arco iris, de la anciana de fuego, de la anciana con ojos de fuego de Norteamérica, que hablaba que nacería una generación que iba a sanar los corazones, que iba a cuidar la naturaleza y que iba a guiar espiritualmente a las tribus y a las naciones. O sea, no es un grupo de personas, no es una secta, no es una filosofía, no es una religión, no, es una generación que ya ha nacido sobre la tierra. Esa generación se le llamaría los guerreros del arco iris. Y un tema muy importante, porque llegar aquí a Bogotá siempre es algo muy profundo para mí, porque simboliza la capital del país, pero más que eso, simboliza el levantar de la conciencia del ser, ¿sí? Y eso tiene que ver con un gran personaje que habló del ser en estos tiempos, hace mucho tiempo, pero que ahorita recordamos acá gracias al conocimiento de la conciencia del ser que ha llegado a través de fotosíntesis. Y es poder recordar al caudillo Jorge Eliezer Gaitán cuando evocaba a los mayores, de que él se acordaba de los mayores y que se le atravesaba una llama profunda de iluminación, o sea, algo muy profundo. Él hablaba de algo muy profundo, y que de los lacerados como yo, a los que la fortuna de un divino ser del cual yo ahora me acuerdo, o sea, del divino ser del cual yo ahora me acuerdo, o sea, la literatura, el lenguaje, los libros, la oratoria, todo lo que es la comunicación siempre ha tenido un impacto subconsciente en la población, en todo tipo de sociedades, y ha sido fundamental reconocerlo dentro del trabajo que estamos haciendo como fotosíntesis del ser, porque él hablaba de acordarse del divino ser. Yo me acuerdo del divino ser que me dio las fuerzas para esta batalla, pero más que eso es que él llama a los mayores, quizás llamando a Bochica en ese tiempo que hablaba de levantar de la nueva conciencia de ser en este planeta. Entonces, cómo todos estos
eventos históricos, personajes, tribus que han hablado de un renacimiento en el ser humano, de un florecimiento de la conciencia de ser en él, porque hay una crisis de conciencia, o sea, hay una crisis espiritual en el ser humano, y es menester cambiar nuestro autoconcepto, cambiar la conversación interna para poder reconocernos como ese ser, ese maestro interior que somos, y que pues se llama a esa unidad con esa fuerza divina, con esa fuente que somos y seremos. Entonces, Fotosíntesis del Ser es un libro que invita a eso, invita a actuar. Ya no es filosofía, ya es la ciencia del espíritu que se une con el conocimiento y los actos, dos grandes caminos. Por eso, dentro de la crisis de conciencia que hay en la humanidad, existe algo muy, muy fuerte, que es los errores morales del ser, que son los vicios, toda clase de vicios, que esto lo hablaban los sabios estoicos, que hablaron de los errores morales del ser, y ahí es donde el ser empieza a perder su identidad, empieza a perder su conciencia de ser, y se empieza a perder en la ilusión y el engaño de los sentidos. Y por eso aparece Fotosíntesis del Ser en este tiempo determinado, en estos tiempos de fotosíntesis, en este nuevo milenio, en donde llega una esperanza para la humanidad, porque cuando la voz del ser hable en el centro del corazón, es donde aparecería el águila, el cóndor y el colibrí, que traían una esperanza para que la humanidad pudiera renacer. Porque la humanidad, el 95% de la humanidad son autómatas, han perdido su conciencia de ser, ya actúan mecánicamente, ¿sí? Entonces Fotosíntesis del Ser aparece precisamente para llamar a la conciencia de ser, a esa conciencia divina que éramos conscientes antes de nacer. Sí había una conciencia de que éramos esa conciencia unida con la fuente, pero que al nacer hemos olvidado esa conciencia universal que tenemos conectado con la fuente creadora. Entonces, dentro del programa Fotosíntesis tenemos un trabajo que se hizo para como simbolizar el florecimiento del hombre, y tiene que ver con el hombre. Es como las plantas, que las plantas no florecen no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde se alimentan. Y esas son palabras de Jorge Reyes Gaitán, que hablaba del florecimiento del hombre. Eso es Fotosíntesis del Ser.